La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Amén. Damos gracias a nuestro Dios que permite el día de hoy trazar su santa palabra, en la cual es menester prepararnos para las cosas difíciles que vendrán más adelante. Estoy hablando de la persecución. Y nuestro Señor Jesús nos dijo antes todas las cosas que iban a suceder para que no nos escandalicemos, sino al contrario, estar preparados y prestos y firmes en nuestra fe. La Escritura dice, primeramente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Hay que ser entendidos. Uno no puede interpretar la Escritura a su propio criterio, a su manera, como le parece, porque las Santas Escrituras y las profecías escritas en ellas fueron traídas y escritas por hombres, santos hombres, que recibieron el Espíritu de Dios y escribieron todas estas palabras. Hombres de Dios, siervos de Dios, inspirados. Entre estas profecías, la Escritura dice, en 1 Corintios 14:3, 1 Corintios 14, versículo 3, nos dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Vas a trazar la palabra de Dios, vas a anunciar las cosas que ha de suceder más adelante. Exhorta, edifica, consuela. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice también. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En las Santas Escrituras hallamos consuelo. En las Santas Escrituras es útil para enseñar, para guiarnos, para aconsejar, para exhortar, para corregir. Y si alguien está fuera de la doctrina, redarguye.
No, hermano, así no es. La Escritura dice esto. Para que el hombre espiritual sea perfecto, el hombre de Dios, perfectos y cabales, sin faltar en ninguna cosa, totalmente instruido, que trace bien la palabra de Dios. Y todo eso, ¿con qué finalidad? Para hacer obra. Para hacer obra. ¿Y qué nos dice la Escritura? El hombre de Dios. La Escritura dice, Gálatas 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Ha sido enseñado en la palabra, comunica pues a los demás, instruye a los demás. Viendo las noticias, nos causa pena la persecución que vienen sufriendo los cristianos en otros países. Por el solo hecho de creer en Jesús, hasta le han quitado la vida. Vienen sufriendo presiones para que no crezca la iglesia. Y mientras más presiones, más persecuciones, más crecerá su pueblo. Ellos son nuestros hermanos. No podemos menospreciar. Y están pasando pruebas en los países donde viven, porque aceptan al Señor Jesús como su Salvador. En países del Islam está prohibido otra religión que no sea el islamismo. Y hay muchos que por temor a su vida han renunciado a su fe y han abrazado el Islam para que no los maten, sin saber que han cometido el error más grande de su vida. No solamente eso, la persecución ya está preparada, está lista. Solamente está buscando el momento para ejecutar esto. El Señor Jesús nos aconsejaba en San Mateo 5, versículo 10. San Mateo capítulo 5, versículo 10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro premio es grande en los cielos. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Moisés fue perseguido antes que naciera. Los profetas fueron perseguidos. El Señor Jesús también. Antes de que naciera, lo perseguían para matarlo. Bienaventurados los que padecen persecución por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. La persecución va a ser fuerte. Nosotros y otras denominaciones religiosas vamos a sufrir persecución. ¿Y por qué razón? Por el único hecho de guardar sus mandamientos. Dicen 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Todo aquel que quiere vivir santamente, guardando sus mandamientos, que cree en el Señor Jesucristo, padecerá persecución. Actualmente no hay persecución, estamos predicando libremente, pero ya se acerca la persecución contra todas las denominaciones religiosas. Una religión va a hacer guerra a todos los religiosos. Asimismo nos dice: no escandalicéis, no les llame la atención, ya saben que esto iba a suceder. San Juan capítulo 15, versículos 20 y 21. San Juan capítulo 15, versículos 20 y 21 nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor Jesucristo. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios. No es el discípulo mayor que su maestro, pero bástale al discípulo ser como su maestro. Ahí hay que llegar. Asimismo, no es el siervo mayor que su Señor. Si al Señor le han perseguido, nosotros que somos siervos también nos perseguirán. Tenemos que seguir sus pisadas. Y así como nosotros guardamos un mandamiento, cuando prediquemos, los que nos escuchan también guardarán la palabra de Dios. ¿Ven? La Escritura nos aconseja y nos previene para estar preparados. San Mateo capítulo 10, versículo 17 y 21. El Señor Jesucristo ya nos declaraba lo que tenía que suceder más adelante. San Mateo capítulo 10, versículos 17 y 21. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sinagogas os azotarán. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Guardaos, sed prudentes, porque una vez que se declare la persecución, tienes que testificar y hablar de la palabra, no puedes acobardarte. El Señor nos dará valor y Él pondrá sus palabras en nuestros labios. No te preocupes que vas a hablar, el Señor hablará por tu boca. Te meterán en la cárcel, te entregarán ante las autoridades, te castigarán, te pegarán, te azotarán. Y cuando apriete la persecución, por temor a la muerte, el hermano entregará al hermano a la muerte. Entre los mismos feligreses se entregarán.
Él es el pastor, Él es el predicador. El Padre entregará a su Hijo. El Padre inconverso entregará a su Hijo fiel, a Dios. Los hijos infieles se levantarán contra sus padres y lo entregarán a la muerte. Y ya vamos a ver cómo va a ser esta muerte, en qué consiste. Para que se cumpla la Escritura, como dice San Mateo capítulo 23, versículos 34, 35, 36. San Mateo capítulo 23, versículos 34, 35, 36. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas. El Señor levantará instrumentos, profetas, profetisas, sabios, sabias, escribas, entendidos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad por predicar la palabra de Dios. Seremos perseguidos, seremos azotados, sufriremos persecuciones. Y si nos llegó nuestro día, moriremos en el Señor. Esa sangre inocente de sus hijos, de sus hijas, vendrá sobre esta generación mala y adulterina, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y está hablando de la persecución del Señor. El destino del predicador es morir predicando. Aunque ande medio torcido, torcida, pero no renuncia a su fe y lo mata predicando, ahí se blanqueará sus vestidos. Esos errores serán borrados y lavará sus vestidos en la sangre de Cristo. Así como los discípulos, todos fueron muertos. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Y esa sangre desde Abel el justo, en esta generación, Dios va a tomar venganza. ¿Viene persecución? Sí. No hay que tener miedo, es necesario que todas estas cosas acontezcan. Muy bien. Asimismo, dice San Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10. Estas cosas, principio de los dolores, es el principio. Entonces dice San Mateo 24, versículos 9 y 10. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nos van a aborrecer a nosotros, a nuestras familias, a todo aquel que sirve a nuestro Señor Jesucristo y guarda sus mandamientos. Vamos a ser aborrecidos. Muchos no entenderán, los hermanos se van a escandalizar
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Comenzando en la misma iglesia. Por eso el pueblo no está preparado para la persecución. Ya vamos a hablar de eso. Pero el Señor Jesús decía lo que va a suceder. Tenemos que ser entregados en las manos de los hombres. Y os matarán, dice. Y cuando nos maten, todavía pensarán que le están haciendo un favor a Dios. Dice San Juan, capítulo 16, versículo 1, 2, 3. En las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo nos decía. San Juan, capítulo 16, versículo 1, 2, 3. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, para que no seamos sorprendidos, ni digas tampoco, yo no sabía. Señor Jesús nos ya ha advertido con tiempo. Os echarán de las sinagogas, te van a botar de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Ciertamente no conocen a Dios ni a su Hijo amado. No os escandalicéis. Sí, cuando predicamos en otras iglesias y estamos ganando gente, viene el pastor y nos bota. Acá va a ser peor. Nos van a echar de las iglesias. Nos botarán. Nos van a desalojar. Nos van a quitar nuestros bienes. Nos van a meter en la cárcel. Y cualquiera de esos fanáticos, cuando se nos quite la vida, pensará que le está haciendo un favor a Dios, un servicio a Dios. Por lo cual debemos estar todos nosotros preparados. Dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Se acerca la persecución y se acercan tiempos difíciles. En Apocalipsis 13, versículo 7 nos dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Esta iglesia en su momento se va a levantar y va a hacer persecución, va a hacer guerra contra todos los santos, contra todos los religiosos, y los vencerá. Tendrá potencia sobre todo pueblo, nación, provincia, país, lengua ajena, porque es su hora de ellos. Son días de tinieblas, que es menester pasar todas estas pruebas. Asimismo, dice la Escritura, y le fue dado hacer guerra contra los santos. ¿Contra quiénes? Apocalipsis 12, versículo 17 nos dice:
Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón fue airada contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón fue airada contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra sus hijos, su simiente de ella, sus hijas. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos viene persecución, porque ellos conocerán la palabra y no estarán de acuerdo con el plan que el adversario tiene para ganarse a toda la humanidad de la condenación. ¿Ven? Brevemente, vamos a decir lo más sencillo posible, que el adversario lo que busca es que toda la humanidad pierda la promesa de Dios, que no se salven, que se condenen. Y tiene en la parte espiritual, van a levantar una estatua, van a hacer señales, prodigios, y la estatua va a hablar. Y todos los que no adoren a la estatua sean muertos. Es en la parte espiritual. En la parte material, nadie compra, nadie vende si no estás con ellos. Y te pondrán la señal de la bestia en tu mano o en tu frente. ¿Ven? Esa es la finalidad, ese es el degolladero, ese es el destino. Y la gran prueba que nosotros pasaremos, porque sabemos muy bien que el mandamiento nos enseña que no se puede adorar ninguna imagen de hombre o de mujer o de cualquier cosa. Entonces, como el adversario va a tratar de engañar a los simples, y todo aquel que ha rechazado la palabra de Dios va a ser engañado por el espíritu de error. Hay un gran peligro para la humanidad. Pero los entendidos, los sabios, darán sabiduría y enseñarán. Por eso es la persecución. Porque el que conoce va a desenmascarar este plan del adversario. Pero la Escritura nos dice, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 18, nos dice, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, 14, 15 al 18. Y hace grandes señales. Va a haber un falso profeta que va a hacer grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es un falso profeta. Mucho cuidado con este falso profeta, porque si bien acontece el prodigio, la señal, te va a incitar a adorar a un Dios ajeno, a una imagen. Y engaña esta vez. Este falso profeta, por las señales que hace, engaña a los moradores de la tierra. Esa es su finalidad, engañar. ¿Cómo va a engañar? Con las señales, con los prodigios que han sido dados a hacer en presencia de la bestia. La bestia es un hombre. La bestia es un hombre.
el representante de esta iglesia que va a hacer persecución a todos. Entonces, este falso profeta va a engañar a la gente y va a haber señales, prodigios, y cuando acontezca eso, ordenará a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. La bestia es un hombre, sufrió un atentado, no murió. Por eso dice, tiene la herida de cuchillo, pero vivió. ¿Y qué más? Cuando hagan la estatua, cuando hagan la imagen, esa imagen va a hablar. Y le fue dado espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Entonces debe decir milagro. Este es un milagro. Y hará que cualquiera que no adorare a la imagen sean muertos. El que no adora esa imagen será muerto. Cumplida la persecución. Y sabemos muy bien que nosotros no podemos adorar imágenes. Esta es la abominación espantosa que veía Daniel, profeta. Y hacía a todos, ¿no? Como se le da potestad y va a gobernar todos los pueblos, reinos, lenguas, gentes. Con ese poder hará que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, todos, se va a poner una marca en su mano derecha o en su frente. Y ninguno pudiese comprar o vender, sino solamente el que tuviera el señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número de la bestia y el número de ella es 666. ¿Ven? Su nombre la bestia. Estamos oyendo, escuchando, hay que estar atentos, no hay que estar durmiendo. Este es su plan, en resumen. Y la Escritura dice, si tú te descuidas, tienes miedo que te maten, porque te van a matar si no adoras las bestias, la imagen. Entonces, dos alternativas tienes. O adoras a la bestia, o no adoras a la imagen de la bestia. Si adoras a la bestia, te ganas la condenación. Y si no adoras a la bestia y te matan, te ganas la vida eterna. Por eso advierte la Escritura, dice. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9, 10, 11. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9, 10, 11 nos dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está hecho puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí están.
esta prueba va a ser bien grande, muy grande. Pedro dijo, yo daré mi vida por ti, Señor. Y el Señor Jesús, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Seremos zarandeados con esta prueba. La Escritura dice en Daniel capítulo 11, versículo 31 al 35, sobre la abominación espantosa. Dice, Daniel capítulo 11, versículo 31, 32 y 35. Y serán puestos brazos de su parte, contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Van a ganar, van a triunfar, porque es su tiempo. Contaminarán el santuario, el templo. Para este tiempo se estará presentando ofrendas, el sacrificio continuo. Pero cuando viene la persecución, ya no va a haber ofrendas ni holocaustos. Y en el lugar del altar de la ofrenda van a poner la estatua, la abominación espantosa. Y como ya dice en Apocalipsis, obligarán a que adoren esta imagen. Y los que se acobardan, los que quieran salvar su vida, violarán el pacto. Una vez que los hacen adorar imagen, se van a burlar de ellos. Por eso dice, y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. No todos van a violar el pacto. En verdad, aquel hijo o hija que ha conocido a Dios no va a adorar eso. Va a tomar valor, se esforzará. En aquel tiempo hay que hablar, porque dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Explicaremos el tercer mandamiento, explicaremos que no se adora imagen, explicaremos el peligro que podemos tener de la condenación si adoramos esa imagen. Y nos aborrecerán, nos matarán a cuchillo, nos prenderán fuego, nos meterán en la cárcel, despojarán nuestros bienes. Todo eso sucederá. En esta prueba, en su caber, serán ayudados de pequeño socorro. Siempre el Espíritu Santo estará con nosotros. Nos fortalecerá. Y mucha gente se reunirá para burlarse de nosotros. Y esos sabios del pueblo, al no negar su fe, los matarán. Por eso dice, caerán para ser purgados, limpiados y emblanquecidos. Aunque nosotros andemos con nuestros errores, andemos torcidos, pero no renunciamos a nuestra fe y nos quitan la vida, con esta acción serás purgado, limpiado y emblanquecido. Y ganarás la vida eterna. Hasta el tiempo determinado, tiene su tiempo, ellos también tienen su tiempo. Terminado su tiempo, el Señor hará venganza de nuestra sangre. Porque para esto hay plazo determinado, hay tiempo determinado. ¿Eh? Por eso la Escritura nos dice,
En San Marcos, capítulo 4, versículos 16, 17. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Muy bien. El sembrador, parte de la semilla cayó entre piedras. San Marcos 4, 16, 17. Pero como no salió, creció la plantita, pero como no tenía mucha profundidad, cuando salió el sol, se quemó la plantita. Entonces la Escritura dice, asimismo los que son sembrados entre pedregales son los que oyen con gozo la palabra de Dios, se convierten, pero no tienen raíz en sí, son temporales. Por un tiempo cuando están en la iglesia, y cuando se levante la tribulación o se levante la persecución por causa de la palabra, se apartan, se escandalizarán. ¿Ya ven? Hay que tener cuidado en este punto. Asimismo, la Escritura dice, San Mateo 10, 28. Señor Jesús decía, San Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No hay que tener temor de los hombres. Temed a aquel, eso ya a los infieles dice, teman a Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Él hay que temerle, no al que mata el cuerpo, y el alma no puede matar. Por lo tanto, la Escritura también nos aconseja en San Juan, capítulo 7, versículo 7, nos dice, estamos viendo que seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y la Escritura dice en San Juan capítulo 7, versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de Él, que sus obras son malas. ¿Por qué nos va a aborrecer el mundo? Al igual que nuestro Señor Jesucristo, por exhortar, por llamar la atención, por decirle que sus caminos no son agradables delante de Dios, y seréis aborrecidos. La Escritura también nos dice, San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. San Juan, capítulo 15, versículos 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. No somos del mundo. El mundo sí adorará a la bestia de su imagen. Pero como nosotros no somos de ese mundo, el mundo nos aborrecerá.
no te llame la atención si eres aborrecido por la palabra de Dios, que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Y tenemos que seguir sus pisadas. Por lo cual es lo que tenemos que aferrarnos al Señor y entender cuando Pablo habla a los romanos, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venga lo que venga, suframos tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, peligros, asaltos. Nos matarán como ovejas que van al degolladero. Nos matarán en todo tiempo que dure esta persecución. Y estas cosas las hacemos sin renunciar a nuestra fe. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades no nos apartarán de Dios. Al contrario, más nos vamos a aferrar a Él. Y su fuerza es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven? Por eso dice la Escritura que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. No hay que acobardarnos, sino tomar valor con la ayuda de Dios. Dice en San Mateo capítulo 10, versículo 39, el que hallare su vida la perderá, y el que le perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Sabemos muy bien el peligro que hay en la persecución. Y si no adoramos a la imagen de la bestia, ganaremos la vida. Pero si te entra temor, te entra miedo, y si no me maten, no me meten, voy a adorar a la estatua, a la imagen, perderás tu alma. Pero si tú la pierdes, no renuncias a tu fe, por causa del Señor, la hallarás, la vida eterna. ¿Eh? Por eso la Escritura nos dice, en Apocalipsis 19:4, 5. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, 5 nos dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Así
Así como el Señor prometió a sus discípulos, ustedes juzgarán. Ellos se sentarán en los tronos, juzgarán. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Entonces la Escritura nos está instruyendo. ¿Y cómo vamos a morir? Degollados, dice, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y porque no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aún no comienza la persecución, sin embargo, nuestros hermanos, hay hermanos que han creído en Cristo y por no renunciar a Cristo les han quitado la vida. Gente insana, hasta lo cuelgan en internet y cómo lo degüellan y le quitan la cabeza y lo tiran por tierra. Porque querían que renuncie a su religión y se iban a salvar. La Escritura acá dice, moriremos degollados por dar testimonio de Jesús, por su palabra, por no adorar la imagen de la bestia. Y reinaron, vivieron, resucitaron y estarán con el Señor 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que participase. Nunca más morirán. La segunda muerte, el lago de azufre y fuego, no tiene potestad sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los otros muertos no tornarán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. A eso le llama el milenio. La promesa de Dios no es poca. Si conoceríamos el infierno y si conoceríamos el cielo, yo sé muy bien que nos esforzaremos en no fallar ninguno de sus mandamientos. Es menester que pasemos muchas tribulaciones, como ya hemos dicho en Hechos 14:22. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, están bajos de fe, levántanse el ánimo, que confirmen, exhórtales que permanezcan en la fe, que no tambaleen, no flaqueen, que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones de ahora en adelante vamos a pasar, y con la ayuda del Señor perseveraremos hasta el fin, si queremos salvarnos. Dice en San Mateo, capítulo 24, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Persevera, no renuncies a tu fe. Guarda tus mandamientos hasta el final. Asimismo, la Escritura nos dice, me he pesado este texto, pero es bueno revisarlo. Dice Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9, 10, 11. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9, 10, 11. Esto va a pasar más adelante. Primero va a haber guerra mundial,
quitará la paz de la tierra, unos a otros se matarán. Luego viene la hambruna. Lo que ganas en un mes solamente te alcanzará por un poco de comida. Y luego viene el hambre, la mortandad, las guerras. Luego de esto acontecerá esto, la persecución. De la Escritura nos aconseja en Apocalipsis 6, 9, 10, 11. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar, aunque no crean, en el cielo hay un templo. Y en ese templo, en el cielo, hay un altar donde se presentan ofrendas mejores que nosotros. Y de ese altar más abajito dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todavía, espérense, van a venir más consiervos, hermanos, discípulos, que también morirán como ellos, como los profetas, como los antiguos, los muertos en Cristo. ¿Ven? Y hay que tener cuidado, hay otro punto que me olvidaba, que es bueno saber. Dice, en San Mateo capítulo 24, versículo 15 nos dice, San Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Los que están en Judea huyan a los montes. Cuando veas estas cosas, cuando veas que ya no hay ofrenda, que el templo va a ser profanado, que van a poner una estatua para que adoran, huye, no tienes tiempo, huye. No desciendas a tu casa para tomar algo, huye. Huye a los montes, huye a los cerros, huye a la montaña, porque son días de grande aflicción. Es como ahora. Ahora estamos encerrados en las ciudades. Y si no tienes plata, no vas a comer. A nuestros hermanos que están en toda la selva, en los asentamientos, puedes estar 1, 2, 3, todo el año en tu chacra, no tienes un sol, pero no te falta qué comer. Por eso no todos vamos a tener un mismo destino. Los que huyen a la selva tienen otro destino. Ahí sí se cumple lo que están sacando por internet. Escóndete por un tiempo hasta que pase la ira. Bueno, nuestros hermanos, no solamente hay nuestros hermanos en los asentamientos de la selva, también hay hermanos evangélicos. También están otros hermanos que, sabiendo todas estas cosas, se han preparado con tiempo.
tiene almacenes, alimentos para años, para que huyan en esos tiempos peligrosos. Y el maestro Ezequiel decía, hay que liberar con la agricultura, porque viene hambruna. Es otra alternativa para salvar a las gentes, a la humanidad. Bienaventurados los que se esfuerzan y permanecen. Asimismo, la prueba que ellos van a pasar va a ser el arrebatamiento. Luego de pasar tantas aflicciones, tribulaciones, cuando venga el día del arrebatamiento, estando a punto de salvarse, si van a pensar en sus bienes, quién se quedará con su chacra, con sus animales, con su casa, con ese pensamiento perderán la promesa. El arrebatamiento, lo que yo he tenido experiencias así, cuando era nuevo soñé. Eran era persecución era. Y llegué a una calle y por acá vino uno, quería escapar por otra calle, vino el otro, me acorralaron y cuando me iban a capturar, así como un cohete despega al espacio, pero más veloz. La velocidad es increíble, ¿sí? Y uno estirando los brazos, el viento lo cortaba. Mirabas todo alrededor, todo blanco, blanco, ahí me desperté. El arrebatamiento va a ser a la final trompeta. No olvidemos. No dice rapto. La Escritura dice arrebatamiento. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, miren. Y en otro texto vamos a mostrar la final trompeta, son 7. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están en las tumbas resucitarán, hueso por hueso, carne por carne, nervio por nervio, y vendrá el Espíritu, y serán arrebatados al cielo con el Señor. ¿Cómo va a ser esto? 1 Corintios 15, 52. Ahí dice, 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y los que queden con vida, nosotros seremos transformados. Así como abres y cierras el ojo, a la final trompeta es la 7ª trompeta. Falta todavía eso. Y los muertos serán levantados sin corrupción. Regresamos. 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, ¿quiénes quedarán vivos ese día? Juntamente con los muertos en Cristo, seremos arrebatados. No dice seremos raptados, no, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el Señor comienza a ejecutar ya el juicio. 7 sellos, 7 trompetas, hay 7 truenos, 7 copas. Ya todo el juicio es terrible, es castigo. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras.
Y esta consolación va a nuestros hermanos que habitan en el país de China, que aún por más problemas que les hacen, están aumentando, y el Señor será con ellos, con otras partes de Oriente, de Irán, Afganistán. Han creído en el Señor Jesucristo y se están congregando. Y así Dios tiene a sus hijos, sus hijas derramadas por diferentes partes de este mundo. Y el Señor nos juntará, nos reunirá. Y así siempre estaremos con el Señor. Pues no hay que menospreciarnos unos a otros. El Señor Jesús decía, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que deja de una vez de criticar a tus hermanos, sean adventistas, mormones, judíos, musulmanes, bahá'í. Todos los que son de Dios nos vamos a juntar. Bueno, mis queridos hermanos, si el Señor permite, será hasta el día de mañana a las 8 de la noche, sin recordar los consejos del Señor. Y que la paz de Dios sea con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Amén.